Te presentamos En Plan Fácil Autónomo, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo domiciliando tu cuota de autónomos disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Bueno, pues hoy queremos presentarles una publicación de Coplaca relacionada con las últimas tendencias de la política agraria común, que potencia todo el tema de biodiversidad, de sistemas sostenibles. Y bueno, dentro de esta línea de intentar adelantarnos a lo que se nos viene encima, Coplaca publicó este pequeño folleto que hemos titulado Biodiversidad en la platanera. Lo publicamos en septiembre del año pasado. Lo que pasa es que coincidió justo lamentablemente con la erupción de La Palma, y ahí claro que todos los esfuerzos y toda la difusión y toda la divulgación tenía que concentrarse en eso. Entonces, bueno, ahora que ya la cosa está un poquito encaminada, pues queremos presentarlo ante ustedes. Bueno, realmente la biodiversidad es un concepto que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo en otros sistemas agrícolas, pero en platanera quizá no tanto. De hecho, las primeras referencias publicadas que hay por ahí son del año 2002. Hay un libro sobre el manejo de la biodiversidad en agricultura, editado tanto por la SEAE como por Fitoma, de Pepe Rosselló y Alfonso Domínguez Gento. Lo que pasa es que se refiere más a horticultura, también a sistemas mediterráneos. Todo esto empezó en el tema de los cítricos en Valencia, entonces es algo que aquí en platanera pues no se había desarrollado demasiado. Hay algunas experiencias que todos conocemos, como la finca de Martina en La Palma, pero no es algo que se haya implantado a gran escala. Entonces, bueno, se nos ocurrió que simplemente podíamos hacer una especie de guía, una pequeña recopilación de aquellas pautas que servirían para que los agricultores implantasen en su finca temas de biodiversidad. ¿En qué consiste básicamente la biodiversidad? Bueno, pues consiste en hacer lo contrario de un monocultivo. Estamos acostumbrados al cultivo de la platanera como algo en lo que solo hay platanera. Entonces, incrementar la biodiversidad o implementar biodiversidad en las fincas de platanera consiste tanto en incorporar otras especies vegetales puestas por el agricultor, como incluso en permitir que algunas salen espontáneamente en dejarlas. ¿Para qué hacemos esto? Hay una base principal, que es que todos los auxiliares, o la mayoría de los auxiliares biológicos que controlan las plagas, en su fase adulta, normalmente se alimentan de polen. Hablamos de crisopas, hablamos de sírfidos, cuyas larvas se alimentan de las plagas de la platanera, pero que sus adultos se alimentan de polen. Entonces, si nosotros implementamos dentro de la finca plantas que tengan polen la mayor parte del año, lo que vamos a hacer es atraer a esos insectos auxiliares y luego sus larvas pues van a hacer la labor de control biológico. Esa sería un poco la base. Luego, en la publicación de 28 páginas, desarrollamos un poquito más los conceptos tanto de biodiversidad aérea como de biodiversidad bajo tierra. La platanera es un cultivo muy demandante en materia orgánica, prácticamente todos los agricultores usan estiércol, usan compost, entonces eso genera debajo del suelo, en la tierra, una biodiversidad también de microorganismos que descomponen, que aprovechan esa materia orgánica, que a su vez tiene un papel positivo en el cultivo. Prácticamente no existen problemas de nemátodos en platanera. Eso está muy relacionado con esto, con la biodiversidad que generamos en el suelo al incorporar materia orgánica. El objetivo de Coplaca con esta publicación es pues un poco lo que hacemos siempre. Intentamos ver por dónde van a venir los tiros, por dónde nos van a venir las exigencias tanto de los clientes como de la propia normativa, y hacer un pequeño manual que facilitase a los agricultores y agricultoras pues esta tarea. De hecho, en la publicación tenemos una especie de inventario o de lista de plantas que se pueden utilizar. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que aquí en Canarias, con la rica biodiversidad natural que tenemos ya, con las especies autóctonas que hay y con todo este problema que podemos tener si andamos moviendo plantas de un sitio a otro,
hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Hay una serie de especies que son prácticamente universales. O sea, todo el mundo conoce ya la lobularia, también se llama liso en otras latitudes, la lobularia marítima, que es una planta muy utilizada en horticultura en Almería también para este tipo de cosas, y que tiene polen prácticamente todo el año. También hay referencias de toda la vida del uso de las aromáticas, de la menta, de la lavanda, de la hierba huerto, también como atractivas de auxiliares. Pero luego hay que tener en cuenta, cuando ya nos metemos en temas de flora autóctona, cuando hablamos de guaidiles, cuando hablamos de tajinastes, de este tipo de especies, hay que tener cuidado porque a lo mejor el tajinaste que hay en el sur de Gran Canaria no tiene nada que ver con lo que puede haber en el norte de La Palma. Entonces, a la hora de implantar este tipo de especies hay que tener siempre el asesoramiento de los especialistas en biodiversidad natural para no andar con problemas de polinización cruzada y de cosas de este tipo. Hay un efecto colateral, además de lo que hemos comentado de plantas que generan polen para atraer a los auxiliares, que es el papel que puede tener la platanera como apoyo al sector apícola. Si nos damos cuenta, en los cultivos de platanera nunca hay sequía, hablando en general. Entonces el sector apícola, las abejas, son muy dependientes de la flora natural, de la flora silvestre, y en determinadas ocasiones pueden llegar a tener problemas en épocas de sequía para encontrar su alimento. Entonces se nos ha ocurrido que posiblemente la platanera pueda servir de apoyo también al sector apícola si las plantas que se ponen en los bordes, en los márgenes, son plantas de interés melífero. Entonces, bueno, realmente hay que ir perdiendo el miedo a las abejas no son en absoluto un problema, no son en absoluto una especie agresiva, y yo creo que es interesante cómo el sector platanero puede colaborar también con el sector apícola, utilizando esta flora melífera en los márgenes para apoyo, sobre todo en estos casos de sequía. Hemos intentado también que el folleto sea una guía para que el agricultor pueda implantar de una manera sencilla la biodiversidad dentro de su finca. Entonces, bueno, se trata de aprovechar infraestructuras existentes, aprovechar atarjeas, aprovechar los bordes, los márgenes, y que no sea una cosa complicada. También hay otra opción, que es utilizar macetas tipo garrafas cortadas para meter determinadas especies, y hay que hacer una consideración en este punto, como es que si las especies que se utilizan como incremento de biodiversidad son no productivas, estamos hablando sobre todo de flores, en principio no hay ningún problema, pero hay que tener cuidado porque si en algún momento se pretende introducir especies productivas, como puede ser el café, como pueden ser las papayas, o como puede ser cualquier otra planta, los girasoles, que también es una planta muy interesante, pero que podría tener consideración de producción agrícola, hay que tener cuidado porque la normativa actual de ayuda al plátano puede llegar a restar esa superficie de la ayuda al plátano de la finca completa. Es una cosa bastante incongruente desde nuestro punto de vista, porque no estamos hablando de que se arranque platanera para poner café, estamos hablando de que una parcela que tiene ya las plantas correspondientes a esa superficie utiliza los bordes, los márgenes, para plantar, por ejemplo, café. Bueno, pues si interpretamos estrictamente la normativa actualmente, se le puede descontar al agricultor esos bordes considerando que está teniendo otro cultivo. Es un tema que tenemos que hablar con la Administración, con la Consejería, porque no tiene ningún sentido que desde Europa se nos esté obligando, entre comillas, a incrementar la biodiversidad, pero por otro lado, al incrementar la biodiversidad, sin afectar al cultivo, se nos esté quitando ayuda. Entonces es un tema que hay que trabajar porque la verdad es que no tiene demasiado sentido. La publicación tiene 28 páginas, entonces tiene una estructura muy sencilla. Primero hacemos una justificación de por qué esta publicación, por qué Coplaca considera que esta publicación puede ser útil para el sector. Hablamos de lo que es meter biodiversidad en un monocultivo, para qué sirve la biodiversidad. Luego analizamos por separado lo que es la biodiversidad en la parte aérea y la biodiversidad en la tierra. También hablamos de las pautas para elegir las especies adecuadas en cada situación, y hay una serie de fichas donde, bueno, recopilamos estas especies con las características más importantes de cada una en cuanto a fecha de floración, porte, si es un porte bajo, un porte medio, un porte alto, y también es importante que al final recopilamos una serie de referencias bibliográficas que demuestran la importancia de la biodiversidad. En medio del folleto, y gracias al buen hacer de los compañeros de Imanera,
que es la agencia de diseño con la que trabajamos siempre, hay una especie de póster desplegable donde, bueno, queremos representar gráficamente lo que son las pautas para el buen funcionamiento de un agrosistema de plátanos. Entonces, bueno, es un esquema muy curioso donde intentamos representar pues todo lo que es la protección a las aves, a las especies auxiliares, al suelo, etcétera, etcétera. La publicación ha sido editada por Coplaca. En el texto han colaborado, vamos, es una coproducción, digamos, entre los compañeros de Coplaca, con algún aporte de Ana Piedrabuena, de Licía, y es una publicación que, por supuesto, como todo lo que hace Coplaca, es gratuita, completamente, se puede retirar en cualquier cooperativa de Coplaca, o en nuestras oficinas en Santa Cruz, o también se puede descargar de nuestra página web en el enlace que aparece aquí. Hay que insistir en que la tendencia actual en agricultura es huir del monocultivo. Entonces, bueno, cuando nosotros tenemos hortalizas es fácil hacer una rotación de cultivos, es fácil tener, digamos, setos más o menos intercalados, pero en el caso de la platanera realmente supone un reto introducir biodiversidad. Entonces, bueno, ese es el objetivo de esta publicación. También hay que decir que, al margen de ejemplos como ya hemos citado, como la finca de Martín Arrasi en La Palma, que desde hace muchísimo tiempo viene trabajando con este tema, ahora mismo, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife, también en la finca La Quinta Roja y en colaboración con el ICIA, está implementando no solo el tema de flora auxiliar en setos, sino también lo que se llaman islas de vegetación, que es intercalado dentro de la parcela, pues colocar determinadas especies para luego ya hacer un estudio científico. O sea, nosotros somos una cooperativa de productores, no nos corresponde ni tenemos capacidad el trabajar a este tipo de nivel o con esta profundidad, pero ellos sí están haciendo un inventario de las especies que aparecen, tanto auxiliares como de otro tipo, al incorporar estas infraestructuras. Bueno, hay una serie de especies que son, vamos a decir, típicas o obligatorias. Son las lobularias, que ya las hemos citado, son crucíferas y se caracterizan porque crecen muy rápido, muy bien, y tienen floración prácticamente todo el año. Luego también hay algunas que quizá no son tan conocidas aquí, como lo que son las facelias, algún tipo de ortiga, las jaras, los lotus, los corazoncillos, que bueno, también en determinados ambientes pueden tener interés. Lógicamente no es lo mismo una finca de plátanos en los altos de Barlovento que en el sur de La Palma, en Fuencaliente, o en Las Galletas, en Tenerife. Hay que adaptar al clima y a las condiciones de cada ambiente las especies adecuadas. Entonces, bueno, yo digo que con ese pequeño asesoramiento de lo que son los técnicos de las cooperativas se puede llegar a diseñar un agrosistema biodiverso sin ningún problema. Hay también especies que a lo mejor no se nos ocurre de entrada que puedan ser útiles para esto, pero que tienen un gran valor, como son los girasoles. Los girasoles es una fuente de polen tremenda y, de hecho, prácticamente es muy fácil, cuando uno pone girasoles, encontrar a tiro hecho gran cantidad de auxiliares alimentándose allí. También las caléndulas, que es una flor que además es muy bonita, que siempre es agradable trabajar en un entorno pues con un paisaje bonito, pero que además tiene una función. O sea, no es solo una cuestión estética, sino que también atrae a bastantes auxiliares. Hay otras como la beza. La beza es interesante desde el punto de vista de cobertura vegetal del suelo. La beza, la avena son plantas que podemos utilizar como tapizantes, que nos sirven para competir con otras que entre comillas llamaríamos malas hierbas, y que también, como por ejemplo el caso de la beza, lo que hace es incorporar nitrógeno al suelo, ya que es una leguminosa. Entonces, bueno, en la publicación hacemos así un breve repaso, porque no puede ser exhaustivo, de las especies más interesantes, y en cada ambiente, cada agricultor, cada técnico debe decidir las que le resultan adecuadas. Realmente esto a lo mejor puede parecer algo novedoso, pero si miramos hacia atrás, la agricultura tradicional, la platanera tradicional, no es ajena a este tipo de asociaciones de cultivo. Sobre todo en el norte de Gran Canaria, agricultores ya de una cierta edad y con tradición, pues cuentan que en su época la platanera solía estar asociada al café, por ejemplo. También hubo una época en la que no era extraño encontrar dentro de la platanera pues cítricos, papaya, aguacates, etcétera. ¿Qué ocurre? Ocurre que, bueno, principalmente la normativa europea de ayuda al plátano, por un lado, excluía este tipo de asociaciones dentro de lo que son superficies plataneras.
es bastante lógico, es una ayuda importante que viene de Europa. Entonces, bueno, el requerimiento es que dentro de la parcela solamente haya plátanos. Otra cosa es lo que estamos hablando, de que sin tocar nada, en los márgenes plantemos otras cosas, que es lo que habría que negociar. Y luego también hubo un problema en su momento, cuando empezó todo el tema de la certificación, en su momento tanto Producción Integrada como AENOR, Norma UNE, Global Gap, etcétera, se interpretaba que no podía haber dentro de la platanera otro cultivo que no fuera platanera por problemas de contaminación por fitosanitarios. O sea, las certificadoras decían que si dentro de la platanera había naranjeros y dábamos un tratamiento con un producto autorizado para el naranjero, podían aparecer residuos en la platanera. Evidentemente esto es así, lo que pasa que ahí a eso se le puede dar una vuelta diciendo, bueno, que hay determinados productos, especialmente de tipo natural, tipo aceites, tipo jabones, etcétera, cuyo espectro de uso incluye la platanera, incluye los cítricos, incluye la papaya, etcétera. Entonces, bueno, ante la disyuntiva que en su momento había de algunos agricultores que querían arrancar los cítricos o arrancar unos aguacateros, unas papayas, que igual llevaban un montón de tiempo, o no certificarse, bueno, pues la alternativa fue decir, bueno, vamos a poder mantener el cultivo asociado, pero utilizando productos para el control de plagas que sean compatibles con todos los cultivos que tenemos en la parcela. Empezamos esta mañana con una ronda de reuniones durante el día de hoy. La primera reunión que hemos tenido ha sido con los cabildos insulares, con los consejeros de Agricultura, para tratar el problema que tenemos de la ganadería y de ese sobrecoste en los precios de los forrajes. Esta ronda de reuniones vamos a tenerlas con diferentes partes del sector, desde las grandes queserías de Canarias, también con el sector de la distribución, para plantear esta cuestión en toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta la venta de la leche y de los quesos. ¿Qué problema tenemos? Que el sobrecoste de forraje está haciendo que las ganaderías sean muy poco rentables y están poniendo en peligro la continuidad de muchas ganaderías de nuestras islas. Por tanto, desde el Gobierno de Canarias hemos tomado cartas en el asunto en diferentes cuestiones. Por un lado, vamos a plantear una nueva ayuda COVID a la ganadería de Canarias, similar a la que ya abonamos el pasado mes de enero, que fue de unos 7 millones de euros, en función de las pérdidas que se estimaron que tuvo el sector durante el COVID. Estamos haciendo esos estudios económicos de las pérdidas del año 2021 para poder detectar cuántos fueron y poder hacer esas ayudas. Además, también estamos preparando la propuesta de modificación del REA, del régimen específico de abastecimiento, para poder mejorar las ayudas a la importación de esos cereales y de esos forrajes. También estamos trabajando en poder hacer valer la ley de cadena alimentaria. Estamos trabajando en ese cálculo de costes de producción, de precios de venta y en ese plan de borrador de control de la cadena para hacer cumplir con la ley de cadena en las Islas Canarias. La ley de cadena, recuerden, que establece que los precios de venta medios deben cubrir los costes de producción, y nosotros entendemos ahora mismo que los precios de venta no están cubriendo los costes de producción de los ganaderos, y por tanto habrá que revisar esos precios de venta tanto de la leche como del queso. Esas son las líneas de trabajo que establecemos desde el Gobierno de Canarias. Hemos tenido esta reunión con los cabildos insulares para ver también qué acciones podemos hacer de forma conjunta con los cabildos, también saber en qué líneas están trabajando ellos. Hemos podido saber por cada uno de los cabildos insulares que también están preparando líneas de apoyo a las ganaderías. También tenemos ese plan de forrajes con los cabildos insulares, tenemos 1.300.000 euros que estamos definiendo cómo aplicar esas ayudas a los cabildos para que puedan ejecutar esos planes de forraje, para que los ganaderos puedan tener su propio forraje y no tengamos que depender del forraje que viene de fuera. Por tanto, yo creo que necesitamos este trabajo conjunto entre administraciones con el sector para buscar soluciones para el sector ganadero en un momento muy complicado y muy difícil. Yo creo que eso necesita casi un pacto para la ganadería entre todas las administraciones y con el sector para que las ganaderías de Canarias tengan futuro. Sí, se ha hablado de eso. Es verdad que nos preocupa porque Ucrania es una gran productora de cereales. Es verdad que Canarias no importa tantos cereales de Ucrania, prácticamente nada. Los cereales que vienen a Canarias vienen de otros lugares del mundo, pero es verdad que nos preocupa que haya una menor oferta de cereales a nivel global y que eso tenga dos problemas.
un posible desabastecimiento y un encarecimiento de los precios que ya estamos viendo, ¿no? Por tanto, yo creo que eso también lo seguimos valorando, ¿no? Cómo van creciendo los precios a nivel global, para poder, digamos, monitorizar ese comportamiento, pues tampoco sabemos cómo va a evolucionar este conflicto bélico en Ucrania, cuánto va a durar y qué consecuencias va a tener. Sí, es verdad que estamos teniendo un encarecimiento de los fletes, que en los últimos meses también es verdad que las ayudas al transporte, cuando se hacen los baremos para pagar esas subvenciones al transporte, se utilizan los costes tipos, que son los costes reales de transporte, con lo cual entendemos que las subvenciones al transporte serán mejores y compensarán esas pérdidas o esos sobrecostes. Es verdad que la subvención al transporte se paga al año siguiente de hacer ese transporte, con lo cual es verdad que hay un momento en el que se está asumiendo un sobrecoste, ¿no? Pero entendemos que se compensará con la ayuda al transporte. Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Despertar y digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Te presentamos En Plan Fácil Joven, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y solo por ser joven disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Bueno amigos, pues nos encontramos en la carretera de San Isidro, municipio de Tazacorte, y en un día yo creo que para todos los que tienen plátanos en esta zona y también, sobre todo para la gente que tiene viviendas, pues creo que un día contentos, porque ya han podido pasar para ver sus casas y también, por supuesto, para ver sus fincas. Es así. Buenos días, Borja. Buenos días, Lucio. Pues sí, yo creo que es un día importante, ¿no? De esos días de la reconstrucción que esperábamos, ya se ha puesto en funcionamiento el primer camino, el camino San Isidro, unos 250 metros de camino que hemos pasado sobre la colada, porque era la forma más fácil de volver a dar la comunicación a esa zona. Un camino en el que han quedado aisladas unas 40 viviendas y unas 80 hectáreas de cultivo de platanera, que ya desde el día de hoy se podrá acceder. Hay que recordar y tener en cuenta que el camino tiene el acceso restringido, solo se puede entrar los propietarios de esas fincas y los propietarios de las viviendas, y también continuamos ahora con la maquinaria un poquito más adelante de este camino, que hay otra parte de la carretera que se ha visto afectada por una colada de unos 80 metros y es donde nos encontramos trabajando ahora mismo para intentar ponerlo en funcionamiento lo antes posible. Borja, ¿cómo se planificó? Porque en principio es derecho para acá y intentando buscar el menos tramo posible, ¿no? Pues sí, más o menos se intentó ir por la traza que tenía la carretera. En algunas zonas quizás no se pudo llegar a esa traza exactamente debido a la cantidad de material que había depositado en cada una de las zonas, y se ha buscado esta opción como la más viable. Tenemos que tener en cuenta que cuando las máquinas estaban trabajando aquí, pues había temperaturas aún altas. Es verdad que al ser una colada, un borde de una colada, pues son más bajas que lo que nos podemos encontrar en la zona de la laguna. Pero bueno, la idea es seguir haciéndolo así. En las vías que no podamos respetar lo que es la vía primitiva que tenía la carretera, pues tendremos que llegar a acuerdos con los vecinos a los que tengamos que coger esa superficie de terreno para hacer esos accesos. Borja, también se está haciendo un trabajo para verificar las temperaturas, bueno, también si hay zonas oquedades en algunas zonas y tal, porque eso es muy peligroso también, ¿no? Pues sí, era una de las cosas que nos llevó a tener que parar los trabajos en la laguna, los que llevábamos hacia las norias. El lunes el IGME, el Instituto Geológico y Minero, nos pasaba dos mapas, uno de cómo se han ido enfriando, el enfriamiento de esas coladas,
y otro en el que se podían ver los posibles tubos volcánicos o jameos que pudiese haber en la zona. Un estudio importante porque a la hora de trazar esas nuevas carreteras o recuperar esas carreteras podremos tener una idea de por dónde pueden estar los peligros. Al final estos son los principales peligros que nos podemos encontrar a la hora de pasar una carretera, debido a que se está trabajando con máquinas de gran tonelaje y cualquier imprevisto puede ocasionar un accidente, ¿no? Que es lo que no queremos. Entonces ahora esos mapas los están analizando los técnicos del Cabildo para ver cuáles son las alternativas posibles, sobre todo al tramo de la laguna, que es el tramo principal que queremos comunicar entre ambos lados de la colada. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen estos días y podemos próximamente seguir con esos trabajos, que es la prioridad que tiene el Cabildo entre comunicar esas dos frentes de la colada. Aquí, una vez esto esté más terminado, se incorporarán servicios como por ejemplo agua, luz y posiblemente riego para estas zonas, ¿no? Sí, está claro. Lo primero era las comunicaciones por carretera, para aprovechar esas comunicaciones por carretera para pasar todos estos servicios, desde el riego, el agua potable, la luz. Sé que la Dirección General de Agricultura está trabajando en un proyecto de riego en esta zona. También el alcalde me planteaba un proyecto que tienen de abastecimiento, no solo para esta zona, sino para la zona alta de Tazacorte. Y también Endesa está coordinado con nosotros en todas las reuniones de los lunes, las reuniones de Pimpal, hay un representante de Endesa, precisamente para esto, para ir coordinando que a medida que se vayan abriendo comunicaciones, pues poder ir poniendo también esos servicios en funcionamiento. Vamos a hablar un poquito de la laguna. ¿Cómo van los trabajos en la laguna? Está trabajando en el cruce hacia Tazacorte, se ha aprovechado, se ha desmontado toda la lava a cota de la carretera. Ahora lo que se están es colocando servicios debajo de esa carretera para aprovechar, ya que estamos haciendo la obra, de dejar esa zona con todos los servicios soterrados bajo la vía. El camino de la Cruz Chica, que es el que va hacia arriba, hacia la zona del Parque de Bomberos, pues todavía no hemos podido empezar los trabajos, puesto que estamos a la espera de los informes periciales de esas viviendas que han quedado pegadas a la colada, que posiblemente cuando las máquinas empiecen a trabajar, alguna de ellas se pueda caer. Entonces necesitamos esos informes que digan que esas viviendas se encuentran en ruina, para que los propietarios y el Cabildo no tengan ningún problema a la hora de si las viviendas están aseguradas, si no están aseguradas. Y hacia adelante, que es lo que te comentaba, hemos avanzado unos 250 metros y hemos parado hasta tener este estudio que nos han entregado el lunes y ahora definir exactamente cuál va a ser el trazado de esa vía, que muy probablemente no vaya a ser el trazado que tenía anteriormente, sino será otro tipo de trazado. También estamos trabajando desde el Servicio de Patrimonio del Cabildo para tener un parcelario de toda esa zona, para que en caso que la carretera tenga que pasar sobre parcelas privadas, pues poder expropiar esas superficies, esas parcelas, y pagarle al propietario lo que corresponda en esas valoraciones, en ese punto en el que estamos ahora mismo. Borja, se ha podido trabajar porque estamos en estado de emergencia y un poco pues ampara la realización de estas obras, ¿no? Es clave. Yo creo que aunque mañana la erupción volcánica terminó, pero aunque mañana se diga que la emergencia ha acabado, yo creo que la emergencia sigue. La emergencia, hasta que no tengamos conexiones, hasta que no tengamos servicios básicos y esenciales, eso tendrán que seguir siendo obras de emergencia. Sí, hemos hecho propuestas también desde el Cabildo. El Gobierno de Canarias también ha hecho esa propuesta al Estado, ¿no?, de que se pueda arbitrar alguna ley que nos ampare en el momento en que termine lo que es la emergencia volcánica, de que por lo menos esos servicios esenciales, hasta que no estén repuestos, y esas comunicaciones pues se puedan seguir haciendo mediante obras de emergencia. Si no, estaríamos muchísimos meses para poder poner una máquina sobre cualquier tipo de trabajo que queramos hacer. Otra cosa que también ha surgido estos días y se pedía era la pista de Fran Santana, la que viene por la parte alta. ¿Qué posibilidades hay sobre eso? Porque esa pista es una pista forestal y claro, es muy peligroso en este momento pues darle acceso a las zonas de Fuencaliente o las zonas de las Manchas por ahí, ¿no? Sí, es una propuesta que se ha hecho incluso hasta desde el principio, pero está claro que mientras estuvo la erupción volcánica y hasta un mes después prácticamente los gases en esa zona seguían siendo bastante altos, no se podía hacer ningún tipo de actuación. Estamos valorando desde el Cabildo, incluso ayer en las reuniones de vecinos era una de las peticiones de los vecinos de Las Manchas, se está valorando en cómo mejorar la pista. Tenemos que tener en cuenta que está dentro de un espacio natural protegido y que no se podrán hacer obras más que lo que es la propia pista, no se podrán hacer obras
de ensanche, por lo tanto hay tramos de esa pista que lo que tienen son 3 metros de ancho y lo que estamos valorando es de qué forma se puede mejorar. Ya veremos cómo se articula ese tráfico, porque no podrá ser tráfico continuo en ambas direcciones, tendrá que estar regulado por semáforos o con unos horarios determinados de entrada y horarios de salida, pero bueno, se está trabajando en intentar cuanto antes poder mejorar esa pista y bueno, como una solución provisional hasta que esté esa comunicación entre norte y sur, pues puede ser esa una de ellas, aunque tenemos que tener en cuenta que es una pista forestal, como tú comentabas. Cualquier incidente que se produzca en esa pista forestal es mucho más difícil a la hora de las emergencias. Tenemos que pensar que en una pista de 3 metros que se te acumulen 20 coches y haya un incidente, para acceder a una ambulancia o lo que sea, pues esa parte también tenemos que tenerla en cuenta. La seguridad es primordial en estas cosas. No vamos ahora a por un despiste después de toda esta emergencia en la que no hemos tenido víctimas mortales, pues a generar un problema en una pista, pero bueno, que estamos trabajando en intentar al menos mejorarla para que se pueda pasar con determinados vehículos por esa zona. También están preparándose por esa zona, bueno, ya está casi, y yo creo que hasta el agua ya está llegando a la zona de las Manchas, una red que se montó rápidamente por toda esa zona para llevar el agua a la balsa de Cuatro Caminos. Pues sí, lo que son las redes de abastecimiento, por ejemplo, los alcaldes tanto de Los Llanos como del Paso nos comentaban que próximamente, en cuestión de la próxima semana, ya habría abastecimiento, y la red que tú dices de riego hacia el depósito de Fátima también está ya prácticamente por el Consejo Insular de Aguas próxima a su finalización. Era una de las cosas demandadas y urgentes, porque ya los vecinos están pudiendo acceder a esas viviendas de la zona de las Manchas y se encontraban pues porque no tenían agua. Pero bueno, yo creo que se ha hecho un buen trabajo, hay que recalcarlo por parte de los ayuntamientos en ese aspecto también, de intentar reponer el servicio lo antes posible. Estaban, creo que, a las pensas de unas analíticas de sanidad para saber si el agua ya que tenían o que iba a llegar a la zona era apta para el consumo, y por parte del Consejo también se está trabajando, igual que pues en intentar ese cierre del anillo que todos queremos y en solventar los problemas de agua que hay en la zona de las Hoyas Remo. También se está trabajando desde el Consejo, yo creo que también en coordinación con todos los ayuntamientos. Es lo que siempre hemos querido, es que pues más o menos todas estas decisiones que se vayan adoptando siempre sean en coordinación entre todas las administraciones afectadas. Las zonas de Portonao, las zonas de las Ollas, del Remo, bueno, pues hay todavía problemas, y igual hasta pasarán meses hasta que se pueda dar el buen visto con el tema de los gases, porque en realidad, incluso Borja, te puedo decir que en la zona de las Ollas muchas plataneras se han visto afectadas por los gases, sobre todo la ausencia total de oxígeno en los suelos, y han caído concretamente. Máxime si a una persona pues podría ser muy peligroso también. Sobre todo, la más preocupante de todas es la bombilla. En Puerto Naos también, esa zona también hay gases que lo mismo en un día llegan a los picos más altos, que otro día están mucho más bajos. Tenemos que tener en cuenta que se han instalado sensores fijos de medición de gases en esa zona. Hemos tenido días que el sensor no ha podido llegar ni a medir porque se ha superado el umbral que tiene el sensor, que son 50.000 partes por millón de gas. Y bueno, se van a hacer determinadas pruebas con ventilación forzada en algunos edificios de Puerto Naos, a ver si eso funciona, pero bueno, de momento los gases no nos dan tregua en esa zona. Los científicos tampoco se atreven a valorar una fecha en la que eso pueda terminar, y como bien dices, está saliendo gas hasta por las paredes de las propias fincas de plátano. Un problema bastante grave que tiene a más de 1.000 personas de esa zona desalojadas por el motivo de esa ausencia elevada de gases. Se entiende que muy posiblemente había pues un tubo volcánico desde la zona del volcán de San Juan, y que ese se mantuvo hasta esa zona de la bombilla y lo que es Puerto Naos, porque tampoco se entendería por qué se llevaron los gases hasta allá. Es un tubo quizás del año 49 que aprovechó ahora mismo para llevar los gases, posiblemente. Sí, es posible. Ellos todavía no tienen claro el 100% de eso, ¿no? También el delta lábico ha propiciado esas cosas. Incluso nos comentaban que a veces los gases variaban incluso con las mareas. Cuando subía la marea y bajaba la marea, también hacía mella en el tema de los gases.
y bueno, hay grietas en determinadas zonas por donde se están emanando gases, y la verdad es que es una cuestión que nos tiene muy preocupados porque, ya les digo, son muchos vecinos, es una zona turística muy importante de la isla, una zona agrícola muy importante de la isla, y de momento no tenemos fecha en la que podamos decir que esos vecinos van a poder acceder a esa zona. Otra cosa muy importante también es, bueno, pues la posibilidad de la realización de ese embarcadero, que ahí ya se está planificando y organizando, porque realmente hay que llevar rápidamente a las personas desde el puerto de Tazacorte ahí, y no pegarse 1 hora y media, como bien ha dicho usted en otras ocasiones, con el gasto de combustible, con el gasto de tiempo para llegar pues a Portonao, a La Bombilla, y sobre todo pues trabajar en esas zonas, ¿no? Pues sí, está claro, ya se han iniciado esas obras de emergencia, iniciadas por el Gobierno de Canarias. Se está haciendo todo lo que es el hormigón, ¿no?, que va en la estructura que irá bajo el nivel del mar. Yo creo que es una obra importante y que se podrá utilizar ahora para el tránsito de esos vecinos en barcos de tipo recreativos, que puedan transitar de un lado a otro estos vecinos, y bueno, y nos quedará un embarcadero en esa zona que podrá ser utilizado cuando toda esta emergencia termine y tengamos las comunicaciones, pues quedará ahí para darle cualquier tipo de uso a ese embarcadero. Yo creo que era una obra que en su momento se solicitó y se demandó. En principio era el Charco Verde, pero los técnicos de la Consejería de Obras Públicas y los buzos decidieron que era la zona de La Bombilla la mejor zona para ejecutar ese embarcadero, y bueno, esperamos creo que la obra tenía un plazo de ejecución de 6 meses, pero bueno, ya se lleva trabajando, aunque no se vea físicamente ahí a veces, se lleva trabajando en lo que son esos bloques de hormigón prefabricados que van en la zona, y esperamos que en ese plazo que se había previsto se pueda poner en funcionamiento. Vicepresidente, le traslado un poco el sentir de los agricultores de esa zona, y sobre todo relativo a, bueno, pues esa nota de prensa de la Centinela y de los ecologistas en acción sobre el tema de que no era viable hacer un embarcadero en esa zona. La gente está muy molesta con esa nota de prensa, porque en realidad pues parece como que no entendieran que hay necesidad de llegar a esa zona. Sí, a mí personalmente me han hecho llegar incluso hasta con las carreteras, ¿no?, de cómo vamos a hacer el trazado de esas carreteras. Yo les he dicho en todo momento que tenemos que entender que esto es una emergencia, o sea, que esto no son acciones que esté haciendo el Cabildo porque le apetezca y porque quiera, sino porque son necesarias para que la gente pueda volver a su zona, se pueda volver a reactivar la economía lo antes posible. Entonces, este tipo de obras son necesarias, yo creo que no tiene ninguna duda. Es su opinión, la opinión de los ecologistas, pero bueno, yo creo que en general el pueblo de la isla de La Palma, o los habitantes de la isla de La Palma, lo que están esperando de las administraciones es que actúen con emergencia, con la mayor rapidez posible, y que se tomen las decisiones, que en algunos casos nos podremos equivocar y seguramente nos equivocaremos algunas veces, pero bueno, lo que quiere la gente es que se actúe, que se den soluciones prontas, y tanto el embarcadero como las conexiones por carretera, como los servicios esenciales, eso nadie puede poner en duda, que sean obras de emergencia y que haya que ejecutarlas por donde se tengan que ejecutar. Efectivamente, y hay que reponerlas. Incluso, bueno, pues hay zonas en las que lo que es los móviles no llegan tampoco. Habría que instalar pues, lo que son antenas y todo eso. El tema de la habilitación de terrenos para la construcción de casas, ¿cómo está eso? Porque también hay una preocupación, vicepresidente. Bueno, eso creo que se está haciendo un buen trabajo, yo lo he visto, me han enseñado algunos bocetos de ese trabajo que se lleva haciendo con las empresas públicas de Gesplan, Gestur, con el consenso de las oficinas técnicas municipales, de política territorial del Cabildo. Entonces se está haciendo un trabajo de planificación de dónde puede haber esas nuevas bolsas de suelo para volver a construir. Esas bolsas de suelo conllevan también nuevas viales y nuevas infraestructuras, está claro, porque si no tenemos comunicación no podemos construir, igual que lleva dotación de servicios. Y bueno, ahora se está llevando a cabo por parte de Gesplan, en estas reuniones que estamos manteniendo de Revivir el Valle, se está intentando generar un proyecto participativo entre ese estudio que se está realizando y la gente
que tiene demandas de buscar ese suelo. Entonces, cuando tengamos ese estudio terminado, donde no solo se ubicarán bolsas de suelo para viviendas, se ubicarán también para el sector agrícola, para el sector ganadero, para suelo industrial, para empresas, porque se han perdido hasta polígonos industriales. Entonces, cuando ese trabajo esté más o menos terminado, se expondrá ese trabajo, se llevará a exposición pública para que todos puedan opinar y todos puedan ver. La idea que tiene el Gobierno de Canarias es que pueda ser sobre el mes de junio y que, si todo va bien, hay que hacer unos decretos y hay que modificar unas normativas, pues a lo largo de este año podamos dar por concluido ese trabajo, que, como tú sabes, todos los trabajos de planificación son bastante largos, y lo que estamos intentando en este caso es que se acorten los plazos para tener una nueva planificación por fuera de las coladas entre Tazacorte, los Llanos de Aridane y el municipio del Paso. Vicepresidente, también tengo que... Si antes le pedía las demandas de los agricultores para el embarcadero, pues ahora tengo que darle las gracias también por muchos vecinos de Las Manchas que me lo han comentado con el tema que se está haciendo de la limpieza de las cenizas de las casas. Gesplan y todo ese trabajo que se está haciendo ahí, bueno, pues está dando sus frutos y la gente está muy contenta. Pues sí, es un trabajo complejo que están realizando Gesplan con los convenios con el plan de empleo con fondos del Estado, y que ha contratado Gesplan mediante el Gobierno de Canarias. También los ayuntamientos están aportando pequeña maquinaria y pequeños camiones para poder hacer esa limpieza de ceniza de la zona, y el Cabildo se está encargando, podemos decir, de la parte más gorda, ¿no?, que es el transporte de toda esa ceniza fuera de Las Manchas hacia la zona de Fuencaliente. Tenemos que tener en cuenta que incluso hay empresas que se dedicaban a transportar plátano, que se han reconvertido y están llevando ceniza de un lado a otro. Es importante también, desde el Cabildo se está intentando que todas esas empresas, que ahora mismo tenemos más de 40 empresas contratadas en esa zona con distintos tipos de maquinaria, pues ese dinero se quede en La Palma, ese dinero de ese trabajo. Tenemos un cálculo por encima de que hay en torno a 1 millón de metros cúbicos, 1.200.000 metros cúbicos de ceniza. Hemos podido sacar unos 70 o 80.000 metros cúbicos, o sea que todavía queda mucho trabajo por hacer, y se están hablando de cifras de que el Cabildo está aportando en torno a 450.000 euros mensuales en ese gasto de limpieza de ceniza, pero que creo que es importante, porque al final se está yendo a mantener todo lo que es la parte del transporte, o una buena parte del transporte de la isla, que también se ha visto afectada, pues también están aprovechando esa limpieza de ceniza o esa desgracia que ha pasado, para poder al menos poder subsistir esas empresas y seguir trabajando. Yo creo que se está haciendo un buen trabajo desde Gesplan, desde los ayuntamientos y desde el Cabildo. Queda mucho trabajo por hacer, pero bueno, ya da satisfacción cuando ves muchas personas que te enseñan fotos de cómo estaba su vivienda completamente enterrada en ceniza, y ya por lo menos pueden ir, la están limpiando por dentro, pintando, pues ya están más esperanzados porque el agua les va a llegar en cuestión de una semana, y bueno, poco a poco lo que estamos intentando es que puedan volver a la normalidad lo antes posible. Como usted bien decía al principio, y ya para terminar, hace falta una ley específica para la isla de La Palma que apoye, no solo en el momento de la emergencia, sino después, apoye por las iniciativas del Cabildo, de los municipios, y que inclusive haya una partida presupuestaria específica para ello, ¿no? Y también que a la hora de realizar planeamientos, realizar trabajos, pues un poco pues sea más moderado en los estudios y más ágil a la hora de ustedes poder acometer cualquier trabajo, ¿no? Pues sí, eso es la solicitud. Incluso se la hicimos al ministro. El ministro lo vio lo recogió con buenos ojos, ¿no? Y dijo que se iba a poner a trabajar en ello, a ver si se podía hacer algún tipo de ley para este tipo, para sobre todo lo que tuviera que ver con el volcán, con la emergencia volcánica. Y sí, hemos encontrado en todo momento, y yo no puedo decir lo contrario, hemos encontrado ahí el apoyo del Gobierno de Canarias y del Estado. Ellos nos dicen que, de hecho, ahora estamos intentando que se declare la carretera de la costa por emergencia desde el Estado, o sea, que la emergencia la declare el Estado y el Gobierno de Canarias pueda ejecutar esa obra, que está valorada en casi 50 millones de euros. Entonces yo lo que intento transmitir a la gente, ¿no?, es que
esto ha sido una desgracia, el daño que nos ha dejado es un daño que es difícil o muy difícil de recuperar, pero que bueno, aparte de estar trabajando en estas cosas urgentes y diarias, como es abrir caminos, poner rieles, también vayamos trabajando en esa planificación y en esas obras futuras, y que cuando pasen unos años, pues al menos podamos decir, bueno, aquella erupción volcánica nos dejó un desastre de viviendas y de desgracias, de vidas humanas, no vidas muertes humanas, sino de historias que se han quedado sepultadas bajo la lava, pero a su vez somos capaces de conseguir de que tengamos mejores comunicaciones, mejores redes, mejores servicios y mejores infraestructuras. Eso es lo que, al mismo tiempo que se trabaja en la emergencia, se está trabajando también en esos proyectos grandes, como puede ser el Remo La Zamora, la carretera de la costa, la circunvalación del Paso, o sea, esos proyectos que se llevan nombrando mucho tiempo y que yo creo que este es el momento de ponerlos sobre la mesa y empezar a trabajar en ellos. Lo que queremos es intentar recuperar la isla y dar ese ánimo y esa, no sé, que la gente tenga esa perspectiva, aunque sea de futuro, y que las generaciones, ¿no?, que estamos aquí, las generaciones de nuestros jóvenes, de nuestra gente, pueda seguir quedándose en la isla y no se tenga que ir de la isla. Y ella trabaja en la isla, tanto trabajo en el sentido de, ahora con el volcán se va a destapar una parte de I+D+I importante, de temas geotérmicos. El otro día venían personas, los rectores y profesores de la universidad, y hay alguno incluso que me ha comentado para qué puede servir, o están haciendo un estudio de que para qué puede servir toda la ceniza volcánica. O sea, se van a hacer muchos estudios y esperemos que este volcán pues también dé algo, de algo positivo dentro de todo este desastre para la isla de La Palma. Todavía estaba con nosotros en una grabación, bueno, pues un representante de la Universidad de Costa Rica, especialista en suelos, y nos decía que esto para el suelo, la ceniza para el suelo era lo mejor que les podía pasar, con lo cual esto al final es un beneficio, ¿no? Pues aprovechar esos beneficios es importante. Al final, pues mira, para el tema de la agricultura, la ceniza, a mí sí me habían comentado algo de esto, ¿no? Incluso a lo personal, mi padre tiene una pequeña finquita y a la persona que le compra los abonos y estas cosas y el compost y demás, le había dicho, oye, si te cayó ceniza, deja esa ceniza ahí en la tierra, que eso es buenísimo porque es rico en un montón de nutrientes y demás. Y bueno, pues mira, una cosa buena que nos puede dejar este volcán. Pues Borja, muchas gracias por este ratito, a seguir trabajando, y bueno, yo ahora mismo me voy a ver una finquita que tenía aquí, que no la había visto desde el inicio del tema volcánico, y ahora voy a aprovechar la carretera. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes como siempre por el trabajo que hacen. Buen día. Buen día. Bueno, hoy hemos tenido un encuentro con la ministra de Justicia del Gobierno de España con la intención de hacerle llegar la preocupación que tiene el sector platanero para la recuperación de más de 200 hectáreas de plátanos que se han perdido arrasadas por la lava y que queremos que se vuelvan otra vez a poner en cultivo en el plazo más breve posible. Sabemos que es un proyecto muy complejo, pero también creemos que el Ministerio de Justicia tiene en sus manos el poder habilitar leyes que hagan posible el nuevo ordenamiento de una zona que se vaya a dedicar a los plátanos, de nuevo, equivalente a la perdida, y que tenga un carácter participativo, técnicamente posible, y que no tarde en exceso mucho tiempo para llegar a obtener esta nueva construcción y que vuelva otra vez a manos de los antiguos propietarios.
Mi iniciación en la agricultura fue por casualidad, poco a poco empecé plantando poquitas cosas para la casa y luego fui cogiendo conocimientos y luego se dio la oportunidad de la ayuda a jóvenes agricultores y di el paso a ser profesional y ahí estamos trabajando muy duro para intentar llevar adelante un pequeño negocio agrícola. Mis inicios fueron autodidactas y mi padre cultivaba alguna papa, alguna cosa, pero los conocimientos que se tenían eran los que había y hemos dado un paso hacia adelante preguntando mucho, informándonos, haciendo formaciones y hemos dado pasos poco a poco, pero sin descanso. Y en cuanto a la formación, ha sido mucha formación del Gobierno de Canarias, mucha formación de charlas, también hablar con muchos ingenieros agrónomos que estén más vinculados a la parte ecológica que no a lo de los productos químicos, y así preguntando mucho y hablando mucho he adquirido bastantes conocimientos y siendo un poco insistente en los cursos también para exprimir toda la información posible que me impartían los profesores. Una parte de la finca es de mis padres y después poco a poco las cosas se han ido dando y hemos ido cogiendo más terreno y nos vamos viendo con más capacidad y somos capaces de sacarlo adelante y ahora seguimos creciendo poco a poco. Todo mi medio familiar me apoya y es una parte muy importante de que este esfuerzo, porque la agricultura no nos podemos olvidar de que es bastante duro y sin un apoyo detrás de todos los agricultores pues difícilmente lo saquemos adelante. Aquí en este sitio por ejemplo cultivamos berro, es un cultivo muy tradicional del Firgas que se estaba perdiendo y estamos intentando sacarlo adelante de una manera ecológica. Está costando mucho, pero estamos luchando por ello. Y después hacemos en la temporada de verano cultivamos mucho pimiento. Y también durante un estado y otro, pues lechugas y diferentes cosas de hoja. Y ahora vamos a empezar con algo de pepino, porque es un cultivo también que desconozco, quiero ir cogiendo conocimiento. Ahora estamos, dados los que ya tenemos algo de conocimiento, estamos ya consiguiendo darle el paso ecológico. Ya estamos en ese paso de transición a lo ecológico, ya tenemos parcelas en ecológico ya con nuestro número de ROPE y ahora estamos preparando otras fincas para ponerlas desde el principio en ecológico. Estamos muy preocupados por el medio ambiente y por la fauna y por todo lo que nos rodea, que es necesario para poder llevar una buena explotación en ecológico y estamos en un sitio creo que bastante privilegiado para poderlo sacar adelante. En cuanto a la comercialización, vendemos alrededor, los spas nos compran de la zona de Valle Seco, el Tenara, Tejeda y diferentes restaurantes de la zona donde hacen los potajes de berro y después también tenemos intermediación en el mercado. Y después, en cuanto a los productos, nosotros intentamos sacar siempre productos de calidad para que no haya nunca dudas sobre lo que nosotros producimos. Nosotros tenemos un comercio de cercanía con nuestros clientes que realmente nos conocen de siempre desde que hemos empezado, que hace unos pocos años, pero saben nuestra pequeña trayectoria y van viendo los pasos que estamos dando y conocen bastante cómo estamos trabajando. Por eso no tenemos esa dificultad, que no somos grandes productores, pero lo que hacemos lo hacemos bien y queremos ir poco a poco creciendo y ya va ampliando el mercado, pero en ecológico, ya distanciándonos un poco del mercado convencional para diferenciarnos un poco. La ayuda a jóvenes agricultores ha sido importante para el inicio de esta empresa, porque ahora tenemos una pequeña empresa, aunque antes no se denostaba la agricultura y ahora hay que mirarlo como una empresa. Es muy importante, a la vez que nos han puesto muchos requisitos que cumplir, que han sido también al principio que agobiaban, pero nos ha venido bien para la exigencia y la formación y todo esto para llevarlo adelante. Es un pilar importante para poder dar el salto porque aquí la inversión es muy grande para la rentabilidad que hay y si no fuera por las ayudas difícilmente se podrían hacer tantas inversiones. Lo que yo recomendaría para dedicarse a esta profesión es, principio, que te guste, tener un alto nivel de sacrificio, constancia y no dejarse vencer a la primera. Y después, haciendo las cosas bien, tenemos un gran nicho de negocio porque el porcentaje que se produce es muy bajo con lo que se consume y si hacemos las cosas bien y un poquito de ayuda por parte de la administración para que sea más fácil la comercialización y sea más rentable.
Para sacar esta profesión adelante hace falta formación, sacrificio, mucho esfuerzo y también la ayuda de la administración, porque sin esos recursos para hacer inversiones es difícilmente conseguir para el nivel de producción que hay. La parte ecológica es la que tenemos que darle un vuelco y luchar por ella, porque yo creo que es el futuro, y concienciarnos entre todos para consumir lo nuestro primero, de manera ecológica, y un producto de cercanía, y que todos veamos que es próspera la agricultura, que todos pongamos de nuestra parte para que nuestros campos visualmente, nuestras islas estén más bonitas, y todos pongamos de nuestro lado para que la fauna, la flora y todo nuestro entorno esté lo más cuidado posible. Pues esta semana pasada teníamos previsto ya poder acceder a la zona de las ollas. Teníamos preparado ya y tenemos preparado el plan de evacuación y teníamos previsto que se pudiera acceder a esa zona de las ollas. Pero nos hemos encontrado con que se han medido picos muy altos de gas durante esta semana pasada en esa zona. Manteníamos una reunión con los técnicos de emergencias del Cabildo y partes del sector agrícola de esa zona, y los técnicos nos pedían que pudieran durante una semana hacer mediciones específicas en esa zona donde se han detectado esos picos, y por eso pues hemos tenido que aplazar la posible entrada de esa zona de las ollas. Esta semana pasada procedíamos por parte del Cabildo a la apertura del Camino de San Isidro, que pues desde un principio por parte de la Consejería de Agricultura hemos entendido que es un camino importante que tendríamos que abrir, ya que da servicio a 150 fanegas que se encontraban aisladas entre las dos coladas. Tenemos que agradecer al área de infraestructuras del Cabildo de La Palma y a Borja, a su cabeza, que haya tomado la decisión de abrir ese camino, siendo un camino local, pero que haya tomado la decisión de abrirlo, de trabajar sobre él y que nos dé servicio y empezar a poder trabajar en estas 150 fanegas que se encontraban ahí aisladas. Además de poder dar acceso a esas más de 30 viviendas que hay en esa zona aislada de Cabrejas y de ese sitio entre las dos coladas. Y por otra parte la importancia que tiene ese camino para poder dar servicios como la red de riego y demás a esa zona afectada. Te presentamos En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Despertar y digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo.